Me gustaría saber cómo está usted y cómo se ha cuidado durante estos meses desde la pandemia. Bueno, nosotros estamos en la misma situación de todos los chilenos, el resguardo habitual en sus casas, haciendo la cuarentena correspondiente, no saliendo, haciendo todo vía internet, eh, con videollamadas, con trabajos de producciones para los programas diarios de la radio. O sea, nosotros siempre estamos en actividad para poder sacar los programas al aire y tener gente para entrevistar, jugadores, dirigentes, en fin, del ámbito futbolístico. Y eso es lo que hacemos durante todos los días para poder tener al aire un programa que dura 1 hora y media y el otro 1 hora en la noche. Entonces hay que, y los reporteros la misma historia, los conductores desde las casas haciendo los programas y nosotros colaborando en lo que podamos para poder sacar los programas adelante. Y con la familia resguardado como corresponde, solamente salir a lo que se tiene que salir, que es a comprar en el supermercado y nada más, y volver rápido. ¿Volvió a su ciudad natal usted o no? Sí, yo en Curicó, pasando toda esta situación. Ujú. Pero Santiago casi nada, ha ido bien, está complicado. Me imagino que igual se debe extrañar estando ahí relatando un partido de fútbol, como lo es habitual. Se echa mucho de menos, pero sí se gana por otro lado poder compartir más con la familia, que eso lo hacemos poco, y que siempre las sobremesas son más largas, que se come distinto, que podemos disfrutar de un buen asado, una buena comida, y compartirla con la gente que uno más quiere, es su núcleo y su grupo familiar. Ah, Pero claro. eso es lo que estamos haciendo, y se echa mucho de menos el estar en un estadio, el ir a una concentración, el estar en un entrenamiento, el compartir con los jugadores y el estar con los compañeros de trabajo. Claro, igual siempre hay algo que destacar. Sí, Bueno, usted me estaba hablando de que estaban con teletrabajo. ¿Cómo, todos. cómo se ha manejado ese tema? ¿Cómo se ha desempeñado bien en estos meses? Y o si se han presentado algunos problemas de conexión o si todo ha funcionado bien. No, todo ha funcionado fantástico, porque hoy los medios de comunicación están con equipos y los ingenieros técnicos de cada medio sabe con qué equipos trabaja, y los periodistas la misma historia. Hoy en día tienes todo para poder desarrollar un buen trabajo desde tu casa, y nosotros en los programas deportivos trabajamos prácticamente de memoria, porque cuando estamos en el extranjero no vemos al locutor comercial, no vemos al comentarista, pero sí el relator y el comentarista, el locutor y el periodista de cancha saben en qué momento entrar, en qué momento hacer la pregunta, cuando existe la pausa correspondiente, así que no hay un atropello, no se pisan entre ellos, y se trabaja fantástico, como si estuvieras en el estudio. Y muchas veces tú no te das cuenta dónde estás, si está en el estudio o está en su casa, Ah, porque hoy claro. la tecnología te da ese privilegio de poder, contactarte de la mejor manera posible para poder sacar una transmisión adelante. Claro, el tema como de manejar igual la tecnología es como una ventaja, por así decirlo, que ya teníamos. Es una ventaja enorme porque eh, si no te estás viendo, te estás escuchando, si no te Ujú. estás escuchando, estás en en el programa mismo, haciendo lo que haces día a día en un estudio cuando se reúnen 4 o 5 personas. Acá están todos distribuidos en las casas, solamente un periodista que es el productor y el editor están en el estudio, más el radiocontrolador, el ingeniero que mueve todo, pero bien, sin problemas. El conductor en su casa, los comentaristas en su casa, los entrevistados en su casa, los reporteros en sus casas. Entonces se hace un programa ameno, sacando jugadores al aire y dirigentes al aire, y comentando lo que ocurre en estas situaciones. Claro, me imagino. Y
¿Cuál fue el último partido que usted pudo relatar antes de que ocurriera todo el tema de la pandemia? Fue en el Santa Laura, Unión Española. Déjame ver. Sí, fue Unión Española, fue la Católica, Colo-Colo de haber sido también, la U, porque esos son los partidos que yo hago por radio. Y el último partido fue el 15 de marzo, El 15 de marzo. Unión Española Huachipato en Santa Laura. 4-3 ganó la Unión y el día sábado hice Cobresal Católica en El Salvador. Y anteriormente el miércoles había hecho Colo-Colo con Con Atlético Atlético Paranaense. Paranaense. Sí, en el Monumental. Mm. ¿Viste? Y anteriormente había hecho el martes Católica con América de Cali, en Santiago. O sea, había tenido igual una agenda como bien copada Sí, anterior. no, totalmente. Claro. Y el 7 de marzo hice La Serena Colo-Colo en La Serena. Ajá. Y así. Bueno, igual, en un lado más personal, me gustaría saber más bien su inicio en el relato y cómo considera que ha sido su trayectoria dentro de todo este tiempo. Bueno, yo soy de provinciano, soy de Curicó y me gustaba mucho la básica transmitir los partidos de cuando el colegio estaba de aniversario y los cursos tenían su equipo y llegaban a jugar las finales. Yo relataba esos partidos y también en la Liga Campesina, en el sector de Zapallar, acá en Curicó, también me gustaba relatar los partidos de la Liga Campesina con una grabadora muy antigua, te estoy hablando de hace, cuando yo tenía 12 años, hacía eso, y después ya me vine a Santiago, en Santiago estudié en el Liceo Barros Borgoño, de ahí terminé el año 85 y me fui a un curso de comunicador deportivo en Bilbao, en la calle Bilbao, de Gabriel Muñoz. Salí el mejor egresado y el 87 estaba haciendo la práctica en Radio Panamericana y de inmediato a mitad de año me contratan de Radio Chilena, una radio que ya no existe, pero que era una radio gigantesca, era una de las radios más importantes del país. Y ahí empecé a relatar partidos primero estuve en Radio Panamericana haciendo partidos de fútbol amateur, relataba Juventud Puente Alto con Tricolor de Paine, por ejemplo, relataba fútbol de la cuarta división. Y así de a poquito me fui a la radio chilena, me llevaron a la radio chilena y empecé a relatar los partidos de Palestino en la mañana. Me mandaban a hacer el primer partido que hice por radio ya grande fue Unión San Felipe con Auda Italiano en Quillota, en San Felipe. Y así, y ahí de a poquito. Fue de a poco escalando. Después empezamos a hacer los partidos de la Universidad de Chile en la radio chilena. Seguíamos a la U por todos lados en la B y después la radio eliminó ese programa y dejó a 4 integrantes para que con la conducción de Pedro Carcuro continuara como la chispa del deporte. Y ahí Pedro me dejó y la radio me dejaron a mí y a dos colegas más. Y ahí se formó un equipo, se contrató gente y de ahí ya no paramos. Se puede decir que igual lo tiene desde el nacimiento esto del relato, ya que me cuenta de que desde la básica incluso relataba los partidos. Sí, yo en los desfiles de colegio, lo primero que hacía era un micrófono de cartón y una cámara de televisión, y ahí salía a filmar, salía a entrevistar gente a la calle, con una cámara de cartón y un micrófono también de cartón con un cablecito. Ese era mi disfraz, ¿cachai? Ah, ya. Porque todos se disfrazaban, todos hacían algo con un carro alegórico, qué sé yo, hacían grandes ejecuciones gimnásticas, otros bailaban, todo alrededor de un aniversario de un colegio. Entonces yo era el periodista, ¿cachai?
Yo era el que andaba entrevistando a la gente, el que me gustaba relatar, el que me gustaba informar. Eso hacía. Desde chico, Lo o llevaba sea, como en el ADN. se nace para ser relator, se nace para ser cantante, se nace para ser actor, Ujú. se nace para ser albañil, se nace para ser mecánico y te vas perfeccionando, nada más que eso. Te vas perfeccionando y tienes que hacerlo de una manera muy responsable, donde al tomar un micrófono tienes que tener un respeto enorme por los que te están escuchando. Es para lo que nació al final. Sí. Bueno, ¿cuál es el partido que usted más recuerda relatando dentro de toda su trayectoria? Bueno, yo he tenido muchos partidos de Juegos Olímpicos, de Mundiales, de Copa Libertadores, pero un partido que me marcó donde nace la frase "no estamos soñando, es verdad", el 11 de febrero del 98 en Wembley, en directo, en el antiguo Wembley, cuando se le gana por 2-0 a la selección de Inglaterra con los 2 goles de Marcelo Sala. Ah, claro. Ahí con... Y ahí el relato es histórico, el relato está en la historia del fútbol chileno y es un relato memorable, donde hay un antes y un después en mi trayectoria, porque ahí siento el despegue de, de ser un relator ya eh, con más experiencia y con más ganas de lograr el objetivo, que es estar ahí en, en los primeros lugares de este lindo deporte. Entonces, ahí nace "No estamos soñando, es verdad", con el gol de Sala, y después el gol de Alexis Sánchez el 2015 en la Copa América. Creo que fue un relato desgarrador, un relato donde eh, Claro. tuvimos que botar todo la rabia que teníamos acumulada de no lograr nada, de siempre ser perdedores, y por fin se logró algo tan importante para el fútbol chileno como una Copa América. Entonces el speech y el gol del penal creo que fue algo que marcó una diferencia. Fueron dos Y relatos que lo fue, marcaron. y fue maravilloso, y son 2 relatos que me han marcado, fuera de otros relatos de los Juegos Olímpicos, que fuimos terceros en En 2000 Sydney. en Sydney, el relato para ir a Londrina, el relato para ir a Sydney de Londrina, del gol del Choronavia, el mismo 2000, el mismo año 2019, perdón, 2009, en fin, tantos, no, bueno, fue el 2009, Sydney 2000, 2000, claro. claro, el de enero del 2000 parece que fue Sí. el gol de Navia, sí, en Londrina. Entonces eso, ¿cachai? Esos te marcan los penales de la Copa América Centenario, los penales de la Copa América Confederaciones, todo en directo, viajando mucho, recorriendo muchos países, haciendo lo que era el Mundial de Sudáfrica con Marcelo Bielsa, haciendo toda la gira con Bielsa, recorriendo el mundo con los técnicos y con la selección. Claro, ese mundial marcó igual, pues. 12 años de que no íbamos 12 años que no a un íbamos a un mundial. mundial con un equipo que venía de tercer lugar en el Mundial de Canadá, que también estuve presente, que también lo relaté. Entonces, ahí hay uno de los goles que después se engancha la cuarta y dice, yo le digo el guasito cósmico. Y ahí después la cuarta se engancha y pues, saca un titular guasito cósmico y todo, por los goles de Guaso Isla. Y esa selección que marcó una historia en el fútbol que todavía nos dura con algunos jugadores, la toma Bielsa, y Bielsa la hace llegar a Sudáfrica con 33 puntos en la clasificatoria después de Brasil, segundo lugar, Claro, segundo con lugar. una trayectoria enorme, con un equipazo, y que después le sacó todo el provecho y toda la ganancia a San Paoli, pero quien lo formó fue Bielsa. Sí, pues él Junto con fue el Zulantay, mentor. que don José también fue uno de los grandes precursores de esa generación. Sacó a más o menos a 5 o 6 jugadores de esa generación Sí, que se consagraron. ¿Cómo ve también, relacionándolo con el mismo tema, el mismo tema de la selección chilena ahora? Y cómo, por ejemplo, igual también de que se venían las clasificatorias antes de todo esto, ¿cómo ve el tema de la selección chilena, igual? todos estamos en la misma, todas las selecciones, y
poco trabajo y ahora menos con todo lo que ha ocurrido de los jugadores, cómo van a llegar a los partidos de las clasificatorias. En el primer encuentro se va a ver cómo se para el equipo y cómo reacciona el equipo ante todo lo que ha ocurrido. Entonces, sabemos que van a llegar faltos de fútbol, que muchos no están jugando en sus clubes, que poco entrenamiento, que hay un relajo en cuanto a no poder entrenar como corresponde. Entonces, y formarse y volver a recuperar, qué sé yo, el trabajo de grupo, el trabajo individual, el trabajo de una preparación óptima que tiene que tener un atleta de alto rendimiento, va a llegar, si no llega bien, va a llegar justo. Pero eso le va a pasar a muchas selecciones, a muchos jugadores, y eso es lo que vemos hoy en día. Entonces, es preocupante, y más aún la situación de Chile, que todos sus jugadores no están rindiendo en un 100% en los clubes, porque no están jugando, porque juegan solo algunos. Entonces, es de esperar de que Rueda forme el mejor equipo para poder jugar el primer partido, y sabemos que la meta es una sola, Qatar 2022. Bueno, y Sí. bueno, para finalizar también me gustaría saber cómo se está preparando para la vuelta al fútbol y cómo ve una posible vuelta también, considerando la poca actividad física que han tenido los jugadores a pesar de estar trabajando a la distancia, por así decirlo. Sí, por lo que te señalaba anteriormente con el cómo van a llegar los jugadores a la De la selección, selección. lo mismo va a pasar en los clubes, absolutamente igual. Trabajar a distancia, trabajar en tu casa, no tienes la trotadora muchas veces, no tienes el gimnasio, no tienes los elementos. A lo mejor lo único que quieres tú es desarrollar un buen rendimiento físico, pero no te lo da porque vives en un departamento. Entonces, muchos van a llegar sobrepasados, otros van a llegar, todos van a llegar sin fútbol. Entonces, para colocarse a punto, le va a costar por lo menos un mes para tener una pretemporada, ¿cachai? Y que los jugadores, para el primer partido que tengan que enfrentar, lleguen en una forma más o menos regular a lo que cuando dejaron la actividad, cuando vino el estallido social y después vino la pandemia. Pero que no van a llegar bien, no va a ser culpa de los jugadores, va a ser es culpa de la situación que se está viviendo. Debería haber como un tipo de preparativa, por así decirlo, antes de arrancar. Sí, absolutamente, porque primero van a llegar pasado de peso, Claro. después van a tener que trabajar, son jugadores de alto rendimiento, necesitan una dieta distinta, entonces en la casa a lo mejor se desordenan y hacen otras cosas. O bien estás todo el día qué sé yo, viendo películas, leyendo, estudiando, y haciendo ejercicio, pero no es lo mismo. Y no hay, Entonces eso va a marcar una diferencia en muchos equipos de cómo llegues a enfrentar y retomar el torneo. y no hay comparación igual con un entrenamiento presencial que uno de distancia también. No tiene nada que ver, Claro, no tiene nada que ver, muy distinto. nada que ver. Excepto Arturo Vidal, que tiene un gimnasio en la casa y tiene una trotadora que vale 5 o 6 millones de pesos. Claro, igual se ha visto Entonces, en Claudio Bravo, que varias tiene su noticias. cancho, tiene todo, pero son excepciones, o sea, esos Sí, la realidad son es los distinta menos. acá. ¿Ah? La realidad es muy distinta acá a cómo se vive. Absolutamente, absolutamente, y tampoco no puede ir a un parque, ni a un complejo, ni a Ujú. ningún lado. Entonces, si está prohibido porque por lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que va a ser una de las actividades que le va a costar más el retorno al fútbol, porque o todo lo que influye, o todo lo que es deporte. Y en el lado del relato, ¿cómo se está preparando ahí para la vuelta al fútbol? Yo, O más bien la lo expectativa. único que quiero, que me programen para relatar el primer partido en el horario que sea, donde sea, a la hora que sea, Ujú. y que lo voy a narrar con una vuelta así que tengo mucha ansiedad. Tengo mucha ansiedad, a la vez estamos muy preocupados por lo que está ocurriendo, pero sí,
aburre un poco el no tener fútbol, el no estar respirando pasto en una cancha, en un estadio, que el griterío de la gente, que la foto, que el diálogo, que la conversación, que una selfie, en fin, mil cosas. Entonces eso es lo que a uno lo hace revivir en las canchas, en los estadios, en la ciudad, en el hotel, en las concentraciones, con los equipos de fútbol. Claro, Y yo con ansia estoy esperando el primer relato después de la vuelta de la pandemia. va a ser hasta emocionante incluso relatar después de tanto tiempo de Sí, esta pandemia. lo primero que voy a decir es que nos hacía tanta falta y que lo único que queríamos era estar en una cancha para poder desarrollar lo que a uno más lo que más le gusta y que la gente disfrute del trabajo que tú haces. Bueno, quería agradecerle por su tiempo, por su disposición Ya, y un gusto también haber compartido, aunque sea por esta llamada con usted. ya compadre, cuídate, Ya, Benja, un abrazo grande y igual un cualquier abrazo. cosa a tus órdenes. Ya, muchas gracias, que Vale, esté bien. igual, chao, chao.